Buenas noches, compañeros. El día de hoy nos encontramos para realizar nuestra entrevista al Mashi. Nuestro grupo está integrado por Mónica Grefa, Henry Narváez y mi persona, Lizeth Lema. A continuación vamos a realizar unas preguntas al Mashi. Primera pregunta. Ya. Mashi Fernando Ticto me podría ayudar con sus experiencias en el entorno a la importancia de la conversación de la lengua en la identidad y la cultura para su vida cotidiana y el ejercicio profesional. Ashitepanashkuna, Kan Fernando. Claro, compañero. A ver, primera, realmente en estas partes sí hay que dividirlos por puntos. Ya, en primer lugar, en el Ecuador hay que tomar en cuenta que es un estado plurinacional e intercultural. Lo segundo es la investigación sociolingüística. Y el otro son las pedagogías de enseñanzas y una de las partes de la importancia de la lengua. ¿Ya? A base de esto es muy importante retomar lo que significa ecologías de saberes, que es prácticamente de las ciencias sociales planteado por Buenaventura de Sousa. Desde esta misma lógica, tomando de Buenaventura de Sousa a las ecologías, a la lingüística, que también se puede aplicarse y darse cuenta por qué es importante enseñar una lengua y una lengua indígena. ¿Ya? Es, bueno, hablando que el Estado ecuatoriano es Estado plurinacional e intercultural y ningún reglamento interno como Estado está regido por que en las instituciones educativas está el idioma inglés. ¿Ya? El idioma inglés de las pedagogías tanto básica, superior, no está en ningún reglamento para decir que los estudiantes tienen que enseñar el idioma extranjera. Solo son políticas internas. A base de esto, ¿por qué es importante una lengua? No, o en revitalización de una lengua en un espacio culturales. Primeramente hay que partir por la ecología lingüística, uno. Y segundo, hay que partir lo que es la revitalización de experiencias. ¿Ya? Y aquí como experiencias yo te puedo decir a base de lo que es mi propia experiencia, que es, y yo siempre planteo esto, una lengua tenemos que enseñar de lo que conocemos y no solo de lo que sabemos. Porque es importante, porque si es que partiéramos desde la lingüística, una lengua es un conocimiento. ¿Ya? ¿Y por qué es importante la enseñanza en una o dos lenguas? Por ejemplo, la Universidad de Monteguasi se suponiendo que tiene que ser una de las universidades más grandes del Ecuador y se tiene que llamar Universidad Central de Pueblos y Nacionalidades. Y por ello es importante lo que es la educación intercultural bilingüe. ¿Por qué es importante y por qué digo que tiene que ser formada una de las universidades más grandes del Ecuador, inclusive desde el Pacífico del Norte hacia el Pacífico del Sur? ¿Por qué? Porque en el Ecuador es un referente a la educación intercultural bilingüe. Muchos de nosotros aquí en el concepto de Ecuador tenemos que la educación intercultural bilingüe es castellano e inglés. Eso es prácticamente un error por las políticas internas. Es un logro gracias a Tránsito Amaguaña, por ejemplo, a Tránsito Amaguaña y a Dolores Cacuango. Dolores Cacuango fue partiendo la educación intercultural bilingüe porque fue importante a la sociedad y es un referente Ecuador como educación intercultural bilingüe, educación en dos lenguas. Y esa política y esa constitucionalidades los tienen hasta en otros países, que es una importancia enseñar en dos lenguas. ¿Ya? ¿Por qué es importante?
si es que partimos desde Dolores Cacuango, cómo fue esas mismas pedagogías hasta nuestros días, es importantísimo por estas bases que les voy a comentar. Dolores Cacuango, cuando ella formó sus primeras instituciones educativas como clandestinas dentro de las haciendas, fue importante porque al estar enseñando en la lengua quichua y castellano, esa es la verdadera educación intercultural, bilingüe, educación en dos idiomas. Idioma quichua para que no se olvide que existió aquí antes de Estados-naciones, antes de que se formara Estado-nación, los pueblos indígenas, runas de los Abya-Yalas ya existieron con una identidad, una ciencia y un conocimiento a priori antes que llegara Colón. Ya es eso, y ningún escrito o ninguna pedagogía actuales no nos pone estas historias, porque es importante estudiar en una lengua y en una lengua propio al territorio de Abya-Yala. Ese fue el objetivo de Dolores Cacuango cuando estuvo enseñando el idioma quichua. Fue a que conozcan que cómo es que nosotros existimos y coexistimos en estos territorios a priori antes que llegara Colón. Si recién llegó en 1492, el 12 de octubre, que nosotros ya existimos antes de eso, y cómo se iban formándose la historia desde esa línea de tiempo hasta acá. Ese es el idioma quichua. ¿Y por qué es importante la enseñanza de la lengua quichua? Otro, la lengua castellana. Dolores Cacuango partió para que los estudiantes indígenas o runas de la Abya-Yala de siguientes generaciones conozcan las leyes en donde estuvieron escritas en un papel. Por ejemplo, si en gran caso las experiencias, enseñanzas pedagógicas no lo cumplen estos reglamentos de pedagogías de enseñanza. Ahora, como experiencia te podría decir que, por ejemplo, yo siempre planteo lo que es la mayéutica, aunque con lo que es Sócrates, de lo que es la mayéutica, yo siempre lo planteo esto: estás seguro de lo que conoces. Entonces, a base de eso es que nosotros mismos, al ser nosotros entornos de este territorio, no conocemos y no nos damos vuelta a ese mismo entorno a conocer una lengua. Por ejemplo, muchos de nosotros, tanto estudiantes de la Mautaiguasi mismo, creo que considera por qué es una educación bilingüe, o por qué es que estamos aprendiendo una lengua quichua, o cómo es que aprendemos. Como experiencia yo siempre he usado eso, hasta en mis propias comunidades he usado eso. Y otro, la práctica. Si es que no practicamos, si no ponemos el conocimiento, o si no nos rasgamos a algo de conocer, pues una lengua tampoco se fluye. Entonces, primeramente es la revalorización, ya en nosotros mismos. Si es que nosotros revalorizamos y nosotros podemos crear ese espacio de ecologías lingüísticas, de conocimientos a nuevas generaciones, entonces desde ahí podríamos partir desde instituciones educativas públicas y privadas. Entonces, eso te puedo responderte a tu pregunta, de lo que me preguntas, las experiencias de aprendizajes y cómo es la identidad cultural en una lengua, partidos desde Dolores Cacuango y inclusive implantado por la Universidad de Mautaiguasi, que debería ser Universidad Central de Pueblos y Nacionalidad, una de las universidades más grandes del Ecuador, a diferencia de otras universidades que son distintas a nosotros, y nosotros no somos distintos ni a ellos ni a nadie. Eso te podría responder. Listo, muchas gracias por su respuesta. Vamos a seguir con la segunda pregunta que va a realizar el compañero Henry. Buenas noches, Fernando Tito. Me gustaría saber la identidad de la cultura de su vida comunitaria, por favor.
Listo. A ver, la identidad cultural de nuestros, bueno, comunidades o territorios siempre tenemos que tener en cuenta es en algo. Siempre nosotros como seres sociales, siempre nos estamos identificándonos de unos con otros. Ya, y aquí ingresa mucho lo que son las teorías de los otros, ya, la otredad, ya. En esta base siempre nosotros vamos a estar siempre vinculados con lo que es la territorialidad, ya. Algo que te identifica, una cultura es una lengua. Si algo te identifica una lengua, te identifica con una cultura. Y por ello yo siempre he dicho, y a ustedes igual les digo, si se desaparece una cultura, desaparece una lengua. Si se desaparece una lengua, desaparece una cultura. Son inversamente proporcionales de un ser sociales. ¿Ya? ¿Por qué yo me identifico como indígena o como runas de Abya Yala? ¿Ya? Porque yo soy un hablante en una lengua. Ojo, una lengua. No hablo ni el bilingüismo social y tampoco hablo como coloquialidades, como muchos a veces cuando son grandes estudiosos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el quichua, el quichua españolizado, nos dicen que no puede hablar ni bien ni el castellano, son un poco analfabetos. Hay que ser claros y precisos. Esos son los conceptos que unos de muchos a los pueblos indígenas lo ven como inferiores. ¿Ya? Yo soy indígena del pueblo Abya Yala Runa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo hablo lengua quichua y lengua castellana. Soy bilingüe y mi identidad es indígena por hablar el quichua, el quichua, la lengua quichua y el castellano por parte del blanco mestizo. Y soy hispanoamericano. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos hace diferenciar o qué nos hace la identidad en una comunidad? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestras propias formas de vida, lo que es la cultura. ¿Ya? La identidad cultural nos hace diferentes de grupos humanos, socialmente. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes pertenecen a un territorio, por ejemplo, digamos con el Shuar, ¿ya? El Shuar tiene una identidad distinta a lo que son un ejemplo, con los que son los Chapalá, un ejemplo. Esos son unas comunidades que tienen propias identidades de vivencias socioculturales en sus propios territorios. Ya, entonces cuando alguien me pregunta, por ejemplo, me preguntan a alguien, ya un ejemplo, bueno, no soy inglés hablantes, pero ya tengo algunos que conozco. Cuando me dicen, por ejemplo, Urmoni, yo le respondo Ayipuncha. ¿Ustedes qué creen que pase en estas dos identidades lingüísticas de un ambiente cultural? Son distintas, ¿verdad? Y siempre del uno y del otro siempre se van a poder preguntar de dónde son o de dónde eres. ¿Ya? Ese es lo que es la identidad cultural en un ambiente comunitario. Listo, muchas gracias. Otra pregunta, ¿me puede responder cómo conservar la lengua quichua en su nacionalidad? Esta es una pregunta, muy buena pregunta. Y esto es lo que tiene al Estado ecuatoriano un total dilema de conceptos sociales. En pocas palabras,
es un problema tanto políticos, sociales y culturales. Es una pregunta fundamental y muy difícil a veces de responderla y de responderse uno también. ¿Ya? Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿cómo? ¿Quiénes podemos preservar o revitalizar una lengua? Bueno, tú me referiste al idioma quichua, ¿ya? ¿Cómo revitalizar o cómo salvaguardar la lengua quichua? Te podría decir que en primer lugar son políticas del Estado. Ya, ¿por qué digo políticas del Estado? Porque recordemos que nosotros vivimos en un Estado-nación. Ya, y en el Estado-nación, en el primer artículo de la Constitución del Ecuador, Ecuador es un país soberano, independiente, intercultural y plurinacionalidad. En el siguiente artículo está: la lengua castellana es lengua oficial. En punto seguido está la lengua quichua y el shuar, son idiomas de interculturalidad. Ya, desde ahí es que deberíamos partir, o sea, cómo y cómo podríamos revitalizar o preservar una lengua. Primeramente por el Estado ecuatoriano, cambiar las políticas, no cambiar políticas, porque políticas hay absolutamente de todo. De lo que debemos hacer es voluntad política, y para eso están aquí ustedes, en la Universidad Intercultural, porque ustedes tienen que hacer cumplir la ley, tal cual dice la Constitución. Entonces, primeramente, el Estado ecuatoriano, mediante la educación intercultural bilingüe, tantos primarios, secundarios y superiores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí pueden ver la diversidad lingüística. Por ejemplo, Ecuador está constituido por 14 nacionalidades. ¿Qué quiere decir eso? 14 lenguas propias de aquí. El Estado es Estado ecuatoriano mediante la educación intercultural bilingüe para la conservación y preservación de la lengua quichua y de las otras lenguas. Segundo, en este segundo sí es por parte de nosotros mismos. Ya es de nosotros. Existe lo que es el racismo, que ese no permite que una lengua se desarrolle, a que las personas mismo, o sea, que se desconozcan de sí mismos. Entonces ahí no se deja desarrollarse en un pleno desarrollo intelectual de un ser humano. Por ejemplo, ahora cuando ven a un quichua hablante en la ciudad o en zonas urbanas, o sea, por la sociedad blanco-mestiza, o sea, ya le ven que es algo inferior, solo por hablar el quichua. Y ahí es que el quichua hablante tampoco se desarrolla en su propia lengua. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué deberíamos hacer? Revalorizar nosotros mismos, la autoidentificación. Ojo, la autoidentificación. ¿Ya? A base de eso debemos revalorizar. ¿Y cómo deberíamos revalorizar? Nosotros mismos, porque si nosotros como generaciones de hoy, y si no traspasamos esas generaciones a siguientes generaciones, pues obviamente que ahí van a poner un punto final a una lengua. Por ejemplo, ahora en la actualidad, por la educación intercultural en el Estado ecuatoriano es castellano-inglés. Y los mismos padres quichohablantes están optando por el inglés. ¿Por qué? Porque se supone que el inglés es una lengua que une a naciones. Y en el Estado ecuatoriano, el que sabe inglés
comunica, o sea, que consiga un buen puesto de empleo lo más rápido que se pueda. O sea, todo es político, miren, es político. Ya, entonces, a eso es lo que yo veo. Primero el Estado, luego la revalorización en nosotros mismos. Tercero y lo más importante. Recuerdan que yo les dije que hace un momento al inicio de esta conversación que les dije, la Universidad de Montiguasi tiene que ser una de las universidades referentes del Ecuador, si es posible, desde el Pacífico del Norte hacia el Pacífico del Sur, como una universidad intercultural y bilingüe. Es por este mismo asunto, porque la Universidad de Montiguasi tiene la tarea, el deber, la obligación de conservar estas lenguas mediante investigaciones sociocientíficas. ¿Por qué digo sociocientífico? Porque una lengua es un conocimiento. Y aquí es que ustedes igual se deben hacerse esta pregunta, o sea, entonces, ¿qué hacemos con tantas lenguas? O sea, o si es que estamos hablando de revitalizar o de preservar una lengua, ¿qué hacemos con las 14 lenguas? ¿O qué hacemos con lo que estamos estudiando? O sea, se han de plantearse esas preguntas, supongo. ¿Por qué sociocientíficas? Una lengua es importante porque tiene ciencia y conocimiento. O sea, un conocimiento se desarrolla mediante una lengua. Ya, ahí es que es parte fundamental de la Universidad de Montiguasi. Es algo fundamental, importante, ¿no? Entonces, investigaciones sociocientíficas. Algunos de ustedes tendrán enfoques en distintos enfoques, por ejemplo, revitalizar los saberes. ¿Por qué es que nosotros hablamos de revitalizar los saberes? O sea, no es por algo que dice que hay que revitalizar nuestros saberes, no es por algo. Por ejemplo, desde las Naciones Unidas a los pueblos indígenas está considerado no solo como pueblos originarios, sino que está considerado como pueblos guardianes de la naturaleza y de la misma existencia del ser humano al salvaguardarse, que son distintas a otros tipos de desarrollo. Es algo muy relativamente cuando nosotros hablamos de preservar una lengua indígena. Entonces esos son 3 aspectos que es lo más importante: Estado-nación, revalorización y investigación sociocientífica en los ámbitos sociolingüísticos. Gracias por tomarse el tiempo de responder las preguntas, Mashi. Bueno, apreciamos mucho su ayuda y la paciencia. Quedamos agradecidos también por su ayuda. Yupaychani. Yupaychani machikuna, china yata kikinguna tapas, chuna paita, kachan, china kashpaka kikinguna pas, hasta chakushpaka tichi, imamikan, hatun yachana amauti wasipi. Imarpa miñukanchi kay hatun yachana wasipi, yachajujunchi, y mata kaypi yachajushpa katina jungichi kikinguna.